Si bien no tuvieron una discusión hacia adentro, lo tomaron como algo natural que a los nuevos vecinos o a los chicos que ya querían, que crecían y querían formar familia y necesitaban tierra, la comunidad se juntaba y decidía darle. Evidentemente tuvo repercusión porque estamos hablando de que una persona está reclamando que es dueña de todo un pueblo, ¿no? De la vida, de todo lo que está ahí adentro. Sí, yo pienso que es muy simple porque nos sentamos 5 personas que conocemos el lugar y poner en palabras el deseo, cómo quisiéramos que eso funcione, y tranquilamente lo podemos pensar. El problema que tenemos es que existe la propiedad privada y la ley lo que dice es que eso tiene que ser privado. Y cuando algo es privado significa que es de alguien y alguien, si es de alguien, alguien lo puede vender. Y ahí se terminó el primer deseo que tiene toda la comunidad de que eso no se venda, que eso tiene una función social, eh, podríamos decir perpetua. Lo que estás escuchando es el primer capítulo del podcast Radio Escuchante, un proyecto hermano de Cine Escuchante que tal vez ya conoces. Desde el año 2019, en el marco de Cine Escuchante, realizamos varias películas documentales, principalmente sobre los problemas sociales y ambientales del continente. Están entre ellas Soy Paraguayo, la trilogía Los Hijos de esta Tierra, o la producción más nuevita, recién estrenada en el Festival Human Doc en Varsovia, la película Propiedad Privada Prohibido Pasar, que trata sobre la problemática habitacional y el acceso a la tierra en la Patagonia Argentina. Y todas esas producciones se enfocan en escuchar al otro. En el idioma español hay una diferencia, un detalle muy lindo, porque hay dos verbos, oír y escuchar, y no son lo mismo, ¿no? Oír sería percibir un sonido, un ruido inclusive, mientras escuchar implica dedicar tiempo y prestar atención a lo que uno oye. Y es también lo que estaremos haciendo en Radio Escuchante. En su primera temporada, por decirlo de alguna manera, nos iremos de viaje desde la provincia de La Rioja, en Argentina. Vamos a atravesar Bolivia hasta llegar a Brasil. Y en todos esos lugares vamos a conversar con personas y comunidades amenazadas por desalojos de sus tierras, la deforestación, la megaminería o, dicho de manera más breve, por toda esta máquina de desaparecer mundos que va aniquilando la diversidad de maneras de vida en América Latina y quién sabe, tal vez aniquila nuestra manera de vida algún día. Pero para no sonar tan pesimista, en el primer capítulo conversaremos con Sergio Viñato y conversaremos sobre el Cardón, una pequeña comunidad en el oeste de la provincia de La Rioja que supo asegurarse tanto la tierra como el agua y de esta manera el estilo de vida propio en la sombra de las montañas rojas de esta provincia. Un pueblo que en vez de desaparecer como muchos otros, va creciendo con jóvenes que vuelven de la ciudad al campo. Una comunidad que, como dice Sergio, tiene la fórmula para una vida en armonía, en comunidad. Escuchemos. Fue un día del mes de noviembre del año 24. Estuvimos en un acto donde se hicieron la entrega de los títulos de las tierras a casi toda la comunidad del Cardón, ¿no? A los habitantes de la comunidad del Cardón. Yo después de ese acto me quedé para organizar y terminar con todas las actividades
que tenían para hacer y dejar todo limpio el lugar donde había quedado. Y vuelvo junto a una familia y una amiga hacia la localidad de Aicuña para dejarlos a ellos ahí, en esa comunidad. Y cuando estoy entrando a la comunidad, veo una persona en el medio de la calle que me hace una seña como que frene. Y bueno, en cuanto freno, me rodean aproximadamente unas 10 personas que yo los conocía y que tenían que ver con el con quien decía ser dueño de esas tierras del Cardón. Y bueno, comenzó una situación un poco violenta, a donde me increpaban y me hacían culpable de haber perdido esas tierras del Cardón. O sea, yo como cómplice de una situación que llevó a que ellos perdieran esas tierras. En principio, cuando yo freno y me quiero ir, automáticamente me dicen que no me puedo ir, me ponen piedras en la rueda de la camioneta para que no pueda retroceder. Y después cada uno del grupo me amenazaba o me insultaba según lo que le nacía a cada uno, ¿no? Y al último, quien considero yo que es quien lidera ese grupo, me amenaza de muerte, literalmente que me iba a pegar un tiro si me veía de nuevo en esa localidad o en mi casa que queda ahí en un pueblito, en un paraje muy cerca de la comunidad de Aicuña. En esa comunidad ya se vivió una situación violenta de ese mismo grupo con otras personas de Villa Unión, que estaban vinculadas al municipio y que fue en una situación en épocas de elecciones, que no lo mataron de casualidad a la persona porque le tiraron una piedra que rompió el vidrio de la ventanilla del auto y le termina pegando en la cabeza, pero de refilón, no llegó a alcanzarlo. O sea que quizás no asocié directamente que me podían pegar un tiro, pero sí que alguien podría llegar a hacerme algo en esa situación, pensando en que es una zona rural, de descampado, y que uno anda expuesto a la noche, ¿no? En medio del campo. Llegué al Cardón siendo joven, más joven que ahora, y siendo estudiante de agronomía. Nos llevó una profesora porque tenía algunos vínculos de familia ahí para que podamos ver la realidad de una comunidad rural. La verdad que estuvo bárbaro, digamos, la actitud que tuvo con nosotros de podernos llevar. Y me llamó la atención mucho esa vez cuando fui a esa comunidad, porque no pensé que existía algo tan aislado, tan cerca de donde yo vivía en Chilecito, a 60 kilómetros donde estoy, no pensé que existía una comunidad tan aislada, que yo pensé que existía eso en La Puna más o menos, y no, estaba acá al lado. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Algo en particular, alguna situación, algún elemento de esa realidad? Que no tengan luz, porque ya en esos años eran muy raras las comunidades que no tenían luz acá, cercanas a Chilecito, a todos lados. Casas de adobe, muchas casas de adobe con una técnica de construcción que no era la común de la zona, ¿no? Porque las casas que nosotros tenemos de acá de adobe era de una clase media de aquella época, de hace 100 años, a donde tenían unas terminaciones muy limpias, muy perfectas, ¿no? Y estas eran casitas que se veía a la mano de quien la hizo, que era el mismo vecino que la habitaba. Era una estética distinta, un paisaje distinto, eran condiciones distintas a cualquier otro pueblo que yo haya visto antes en La Rioja. Me gustó, después volví de mochilero a pasear un día, caminando y no llegué porque me cansé y tuve que volverme. Y después sí, ya me compré un auto un viejo y fui a verlo. Y bueno, pasé un día, pasan los años, me recibo y un amigo me dice que necesitaban un técnico para esa zona donde está el Cardón y otras comunidades,
para un programa social que había en la Argentina, se había hecho cerca del 2001. Era para asistir a familias rurales como técnico, principalmente para el desarrollo de la agricultura. Así que algo bueno se hizo en el 2001. Claro, fue netamente asistencialista, porque había que salir a salvar situaciones de mucha precariedad. Comenzamos de esa forma, sí, viajaba a dedo, me fui, tenía una bicicleta, era todo con muy pocos recursos. Y pasó algo distinto que en el resto de los puestos, comunidades donde trabajaba. Estando ahí, hablábamos de la luz, hablábamos de mejorar el agua, siendo que el programa que yo podía asistirlos a ellos solo hacía microcréditos, que era plata que no alcanzaba ni para hacer acueductos ni para hacer nada. Pero sin embargo ellos me preguntaban y pensábamos entre todos cómo mejorar eso. Y sin querer cambió el gobierno, después del 2003 cambia el gobierno a nivel nacional y se toma una política distinta donde se desarrolla mucho más nuestra área y deja de ser un programa y pasa a ser una Secretaría de Estado. Y es ahí donde nos dan luz verde para trabajar en todo tipo de desarrollo que necesite la comunidad. Y bueno, ya veníamos charlando. Entonces rápidamente pudimos pensar en acueductos, en la luz, en camino. Entonces mi tarea de agrónomo con las semillas y las gallinas y eso quedó de lado, no, casi que no, tampoco tenía mucho para explicar de eso, no había, ellos saben bien. Pero las otras áreas fue una secuencia continua de ir haciendo tareas que tenían que ver con infraestructura básica para el desarrollo de la comunidad. Hasta que un día desapareció mi trabajo, mi oficina y bueno, pero igual seguimos trabajando. Dijiste que hay unas personas que creen ser dueños del campo, de una estancia. ¿Podrías hablar un poco más de eso, de qué extensión estamos hablando, por qué esas personas se creen dueñas, en qué se basan diciendo que son dueñas de ese lugar? Esta parte de la provincia de La Rioja fue subdividida en grandes porciones de tierra, divididas por la corona española, a donde se le entregaba a referentes de la época en la zona grandes porciones de tierra. En este caso era un mayorazgo, que es una forma de tenencia de la tierra, que tiene cerca de 300 años, no recuerdo cuántos años este mayorazgo. Y esta escritura, entre comillas, este derecho que dio la corona española, lo continuaron algunas personas una vez que Argentina se convierte en república. O sea, si bien no tiene nada que ver lo que la corona española decidió sobre esas tierras, pero las personas se presentan con ese papel como que les quedó la posesión de esas tierras. Desde el año 62, esos papeles fueron pasando de mano en mano hasta llegar a una persona que dice ser el administrador de esas 270.000 hectáreas aproximadamente. Es muy grande, es mucha tierra. Y dentro de todo este gran espacio hay muchas comunidades también ahí adentro. Parte de un municipio, de una ciudad, de la ciudad de Villa Unión, está dentro de ese territorio. Ahora, quien dice ser dueño solo hace el reclamo abierto en algunas situaciones. O sea, imaginemos que es una tierra que continuamente hay gente que se asienta, que vende y que esta persona que dice ser dueño no se entera o no reclama. Pero sí hizo el reclamo sobre esta comunidad que estamos hablando, que es el Cardón. Basándose en ese documento del siglo XVII, una cosa así. Claro, es un documento que es antiguo y que como documentos de apoyo a eso tenían unas sucesiones que venían del padre, o sea, es como que esa tierra fue pasando de mano en mano. En realidad es el coronel Brizuela, que fue destacado como un gran militar en el alzamiento Calchaquí. Entonces tuvo batallas en el norte argentino
y reconociéndole su gran hazaña matando indios, recibe como premio este mayorazgo, ¿no? Nada más que él después en su historia personal tiene una hija con con una india, supuestamente, y que no fue reconocida y que termina cediendo parte de ese mayorazgo con las tierras que eran menos fértiles y menos productivas y se las entrega a ella. Y a partir de ahí aparece lo que se llama estancia de Aicuña, estas 200.000 hectáreas o más de 200.000 hectáreas. Y así comienza la historia de ese territorio. Dices que los que se consideran dueños solo en algunos casos reclaman posesión de esas tierras. Los casos pueden ser recolección de leña o al momento de designar las tierras para Parque Nacional Talampaya, ¿sí? Sí, la situación es extraña. Es como que uno al creerse dueño de un territorio tan extenso, pasan muchas cosas dentro de ese territorio. Entonces, uno no tiene, o sea, sería imposible que él haga el control sobre todo ese territorio. Pero sí hace acciones sobre los que ve cerquita de él y los que no tienen tanto poder para enfrentarlo. Su familia era de la localidad de Icuña y entonces ahí los reconocen. Entonces su discurso siempre lo difundió en esa zona. Entonces la gente que vive cerca de esa zona, las comunidades de Los Patillos, el Cardón, el Carrizal, lo tienen reconocido y todos repiten el discurso que se encargó de instalar. Entonces a partir de ahí es que él se puede imponer y tratar de ejercer ese poder de dueño, pero solo en esa parte del territorio. En el resto ya no hay. En Villa Unión, la Fiscalía del Pueblo está dentro de la estancia de Aicuña, o el casino, el hotel casino de Villa Unión. A ellos no les reclamó nada. Reclamó solamente a la comunidad del Cardón, porque la comunidad del Cardón como grupo no lo reconoció a él como dueño y se le generó un enemigo para él, porque no reconocerlo como dueño es perder el derecho que cree tener él sobre esa tierra. Y también reclama en cosas chicas, por ejemplo, un camión que se había acercado a juntar piedras del río, fueron a reclamarle que no junte piedras porque eran las piedras de la estancia. Dice que el pueblo de Cardón se salió de ese paradigma y se gobierna por su cuenta. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo el pueblo de Cardón maneja las tierras que habita? Y si podrías también describir desde tu mirada qué es la comunidad del Cardón, como la ves. La comunidad, tanto la comunidad del Cardón como la comunidad de Aicuña tienen orígenes similares, ¿no? Son personas que en el siglo pasado vivían en pueblos cercanos y fueron buscando aguadas cerca del cerro para instalarse y desarrollar ahí y vivir con sus familias. Entonces casi todos tienen un origen familiar común. Ahora, lo que pasó con el Cardón es un hecho peculiar porque no hasta hace muchos años es que nace un ejido urbano y un pueblo. Por una acción de un par de vecinos logran conducir el agua a un espacio, a un territorio, y a partir de ahí las familias se fueron arrimando a ese territorio. Y esto no hace más de 50 años. Y fuertemente, digamos, hace unos 25 años atrás es que lograron mejorar la conducción de agua, la distribución, repartir el agua entre ellos y repartirse la tierra que estaba ahí. O sea, es un pueblo que se organizó a la espalda del terrateniente, o el terrateniente no tuvo la intención de frenar ese proceso, y ese proceso surgió y creció y sigue creciendo hasta llegar al conflicto que se dio hace unos años atrás. Si bien trabajando ahí yo siempre escuchaba y el terrateniente a veces iba a mirar qué se estaba haciendo en el pueblo, pero siempre lo hacía como, como que entendían todos quién era él ahí y
como daban como tácito entendido que él iba a hacer una revisión de si estaba todo bien y se iba. Eh, no se hablaban cosas de propiedad, ni esto está bien, ni esto está mal, pero uno daba una vuelta como diciendo, vengo a ver lo mío y me voy. De ahí que hace unos 10 años comienza una pequeña disputa por un terreno en el Cardón. Resulta que en el año 62 se escrituraron, entre comillas, lotes terrenos de Aicuña. Digo entre comillas porque técnicamente son derechos personales. Están dividiendo un dibujito de un plano, no es una escritura concretamente. Derechos personales como si fuera un boleto de compra-venta que hicieron. Entonces, quien decía ser dueño de la estancia de Acuña le vendía, entre comillas, o le cedía a cada uno de los vecinos que ya vivían antes en ese pueblo. Entonces, regularizaba con ese papelito. En el Cardón, como no había nadie, hubo gente que escrituró sin que hayan habitado antes ni que hayan hecho nada en esa tierra. La cuestión que desde el año 62 fueron en 2015 a reclamar ese terreno. En ese terreno ya vivía gente, hace muchos años. Ahí empezó a dispararse un conflicto que estaba incipiente. Porque, bueno, llamamos al abogado y el abogado nos empieza a explicar cómo es la tenencia de la tierra, que tenían que hablar de la posesión, de que la posesión tenía que ver con el ánimo de dueño y el hecho, estar en la tierra, ampararla, cuidarla, tenerla. De esa forma se empezó a hablar de la tierra. Y después el conflicto estuvo latente, o sea, no surgía, pero siempre sabíamos que estaba ahí. Un día vemos que pasan las camionetas del Parque Talampaya por el pueblo con esta persona, ¿no? Que era el terrateniente. Y indagando, se hablaba de que iban a hacer un acceso al Parque Talampaya pasando por el Cardón para hacer un nuevo circuito turístico y toda una promoción del turismo ahí en la zona. Y ante esto la comunidad del Cardón invita al intendente de parque a que dé una explicación de eso. Y bueno, comienza el intendente de parque a darse con que de un lado había una persona que decía que era dueña de ese campo y por otro lado la comunidad del Cardón. Entonces el intendente de parque Talampaya se corre porque evidentemente había un territorio en pugna y bueno, y eso queda ahí. Ese proyecto no se habló más. Y a los pocos días reciben una citación policial 20 familias de las 26 del pueblo que se tenían que presentar en la próxima semana a dirimir la tenencia de sus tierras en la comisaría del pueblito de Aicuña, del lado. Ante esa situación, bueno, consultando abogados, explican que eso no corresponde, o sea, no se puede, una citación policial no corresponde, ni mucho menos ir a discutir la tenencia de la tierra en una comisaría. Luego no van, nadie se presenta y después les llega otra más, con el mismo tenor. Tampoco se presentan y después les llega una carta documento al centro vecinal por parte del terrateniente y, y bueno, ahí ya la situación se pone más compleja. ¿Qué es el centro vecinal y qué tiene que ver con la posesión en cuanto a ánimo de dueño en el Cardón? Porque lo que llama la atención en el caso de Cardón es que sin tal vez pensarlo o sin analizarlo teóricamente, ese pueblo simplemente vive ahí y se gobierna a su manera, y en eso gobernarse a su manera también implica repartir las tierras. Claro, a organizarse esta comunidad arma ese centro vecinal
que es como una junta vecinal que decide supuestamente sobre temas menores de la comunidad, de organización que tienen que ver con el riego, por ejemplo, con el arbolado público, pero ellos mismos vieron la necesidad del tema de la tierra. Entonces, si bien no tuvieron una discusión hacia adentro, lo tomaron como algo natural que a los nuevos vecinos o a los chicos que ya querían, que crecían y querían formar familia y necesitaban tierra, la comunidad se juntaba y decidía darle un pedazo de tierra y una porción de agua. Entonces, esto les surgió naturalmente a ellos. Y cosa que suena bastante natural, solo que no está comprendida por la ley, digamos. Claro, claro. No hay nada. Bueno, se podría acomodar de una forma, porque ellos ejercieron la posesión sin saberlo. O sea, la ejercieron, pero ellos no conocen la norma jurídica de posesión. Lo hicieron, les salió naturalmente y, y lo hicieron bien. Nada más que del otro lado había una persona que decía que no podían hacer eso porque él era el dueño. Y ahí es el principio del conflicto. Si bien es algo que lo venían haciendo hace muchos años, termina, digamos, desencadenándose en un conflicto abierto hace muy pocos años. O sea, ellos 20 años estuvieron entregando tierras. Y la denuncia del terrateniente era que un centro vecinal le estaba regalando las tierras que eran de él. Más o menos así lo presentó. No tuvo, el fiscal directamente lo desestimó y nos había explicado que no presentó nada, presentó los papeles de eso de 400 años atrás y el fiscal dice, no, con esto no, que le pidió más pruebas, pero que no las había acercado. Bueno, esa denuncia quedó ahí. Entonces está esa causa judicial que no prospera y me imagino, o no sé si fue así o no, que en ese momento ustedes, porque vos formaste parte de ese proceso, se les ocurre buscar el saneamiento de las tierras o cómo se llega a ese proceso de saneamiento. Enviaron 2 citaciones policiales eh, reclamándole a todo un pueblo que eran usurpadores, más o menos, lo que quería decir esa. La estrategia de la comunidad fue hacerlo público, porque no había otra forma. Y cuando se hace público, al caso le da un poco de visibilidad Pocho Brizuela, que es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, haciendo un escrito público donde le preocupaba esta situación. Evidentemente tuvo repercusión porque estamos hablando de que una persona está reclamando que es dueña de todo un pueblo, ¿no? De la vida, de todo lo que está ahí adentro. Eh, y es un poco fuerte, ¿no? Como noticia. Ese tema repercute a nivel nacional porque aparece la noticia en página 12. Después la noticia tiene eco en otros ámbitos y por suerte, ¿no? Pero la verdad que si uno lo ve es llamativo, ¿no? Que alguien pretenda la tierra de toda una comunidad. Y bueno, en el medio de esta historia, sin saberlo nosotros, la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja toma la decisión de intervenir todo el territorio con una ley provincial que más o menos la propuesta es de no innovar, toma todo un área que la geolocaliza, que tenía que ver con el Cardona, Icuña y un par de comunidades más, y dice, hasta que no se sanee lo que hay que sanear o lo que tenemos que averiguar, acá no se modifica nada. ¿Eso de qué año estamos hablando más o menos? Y fue 2022, saliendo de la pandemia. Después de eso hubo un corte de ruta por parte del terrateniente, movilizando a la comunidad de Aicuña, porque lo que se quiso mostrar es cómo esas tierras se iban a perder, las tierras de Aicuña, porque hay una segunda situación. Esta persona, que se presenta como el dueño de todo, para la comunidad de Aicuña se presenta como el tenedor cuidador de la tierra
de todo el pueblo, de algunas personas de Aicuñas. O sea, es como que hay otros herederos en el pueblo de Aicuña que se sienten también dueños de esas 200.000 hectáreas. Pero uno solo es el que los representa. Entonces es esta situación ambigua. Para afuera hay un único dueño, que es él el que ejerce. Pero dentro de la comunidad, él es el administrador de esto. O sea que hay una parte de habitantes de Aicuña que se sienten dueños, entre otras cosas, del Cardón. ¿Son muchas esas personas? No, son 5 familias de 60. Son pocas. Pero a la vez también, en el inconsciente, viene esta historia de antes, de que éramos dueños de todo, o sea, todo el pueblo era dueño de todo. Lo que pasa que se fue perdiendo en el tiempo esa idea, porque los administradores administraron para ellos hacia adentro, y la verdad que nunca hubo una reunión. O sea, yo trabajo hace más de 20 años ahí y nunca vi una reunión sobre tierra en la comunidad. Entonces, si se supone que es algo colectivo y que hay un grupo de personas que son dueñas, nunca sucedió eso. Es un manejo extraño, pero bueno, es problema de ellos. Hicieron esta posición, salieron por los medios, confundieron un poco las cosas, entiendo yo, bueno, y hasta que la provincia vino directamente a intervenir en la comunidad del Cardón para mensurar, medir, y bueno, no tuvieron suerte. En la primera vez que fueron a medir, le cortaron el camino antes de llegar al Cardón y los hicieron volver. ¿Quién? ¿Cuántas personas más o menos? Era de nuevo, era el terrateniente, su camioneta y 4 personas más. Pero bueno, para no ejercer la policía o no ejercer la violencia, las personas eran agrimensores que no tenían nada que ver con eso. Se hizo un acta y se fueron. Y después, cuando pasó más tiempo, ya directamente hubo una decisión política de que se haga ese trabajo. Y bueno, ahí asistió la policía. A la policía ya se le sugirió que por lo menos que permita que se haga esto y que no haya ningún desmán por parte del terrateniente. Y bueno, fue así. Se hizo un trabajo con un dron que es bastante rápido. Y técnicamente, digamos, lo resolvieron rápido. Y en toda esa jornada estuvo el terrateniente con 3 personas más ahí en el pueblo, mirando, yendo, viniendo, teniendo alguna discusión con alguno de los vecinos. Pero bueno, quedó en eso nada más y se pudo hacer el trabajo técnico que posteriormente se plasmó en los títulos de propiedad. ¿Y qué decía él? No sé si escuchaste qué decía el que se da por dueño en esas discusiones. Intentó hablar, dijo que la parte pública eran de él, que la plaza del pueblo, que está pensado como plaza del pueblo, era de él. Empezó a ceder. Les doy los terrenos, pero me quedo con las calles. Claro, las calles, todo lo que no era de las personas era de él. Sí, no, todo un poco de él y no sé cómo calificarlo, pero seguía aspirando a querer reclamar algo donde ya lo tenía casi todo perdido ahí. Previo a esto, habían puesto unos carteles de prohibido pasar antes de llegar al Cardón, y dentro del Cardón, hacia el campo sur que tiene el Cardón, prohibido pasar, estancia de Aicuña. O sea, 2 carteles casi dentro de la comunidad del Cardón, con ese mensaje que es bastante claro, ¿no? Y en este contexto de lucha por la tierra, bueno, llamaron a un abogado, los vecinos del Cardón, y el abogado sugirió lo lógico, que es seguir manteniendo la postura del poseedor de la tierra, ¿no? Defender, yo me siento dueño y ejerzo mi derecho de dueño, y nada, arrancaron los carteles y quedó ahí esa parte de la historia. Es un capítulo más, ¿no? En todo este conflicto, que fueron varios. Se termina entonces ese proceso de escriturando los terrenos. ¿Cómo le dan la bienvenida a esa nueva situación los habitantes? Entiendo que las autoridades visitan el pueblo. Creo que la camioneta del gobernador sufrió algún inconveniente por el camino. O sea, hay cosas que se me pasan porque pasaron muchas cosas, ¿no? Y tenía que llegar el gobernador a entregar las escrituras y no llegaba al pueblo. Y después nos enteramos que el terrateniente con 5 más le cortaron el camino.
Supimos que que discutieron, que hablaron ahí. Entiendo yo el terrateniente queriendo forzar una situación que es imposible que se dé. Todos sabemos ya, hasta el que menos sabe de leyes puede entender ya el derecho real y concreto que tiene la comunidad del Cardón sobre ese territorio. No es discutible, técnicamente no es discutible. O sea, las pretensiones de esta persona y del grupo es que la provincia le regularice las 200.000 hectáreas. Y eso es muy difícil, eh, por no decir imposible. Pero bueno, insiste con eso y está en su derecho. Si yo me creo dueño de la luna, ¿quién me va a decir que no soy? Queda un detalle que bueno, que no es tan detalle, que es algo de que depende tal vez en parte el futuro de Cardón, que son las tierras comunales, campo comunero. Se discutieron los terrenos de casa y finca de cada de los vecinos y queda un campo que rodea ese pueblo y queda la pregunta cómo escriturarlo, cómo hacer para que la comunidad pueda seguir ejerciendo ese ánimo de dueño, pueda en particular también seguir otorgando los terrenos a otros vecinos. ¿Cómo está la situación de ese espacio? Bueno, en el medio de este conflicto se crea la Mesa de Tierra en la provincia de La Rioja, que es un espacio multisectorial donde tiene mucha presencia la iglesia riojana. Se discute el tema de la tenencia de la tierra en las comunidades rurales, porque este conflicto del Cardón lo padecen otras comunidades, no en estas formas, pero principalmente con la pérdida del campo comunero. Empezamos a hablar de campo comunero, de conflictos, y en esa mesa, en la discusión, lo pudimos visibilizar y expresar qué era. El campo comunero le llamamos acá a un campo de uso común de la comunidad que es esencial para la reproducción social de esa comunidad. ¿En qué sentido? En que provee de leña, de pasto para los animales, de yuyos, para esparcimiento, para actividades religiosas, aguadas. Bueno, es un campo, son campos extensos generalmente usados para la ganadería, pero pueden ser usados para otras, extracción de leña o cantera quizás. Tal vez vale agregar para alguien que lo escuche desde, no sé, provincia de Santa Fe, Buenos Aires o algún otro lugar con mucha agua. Estamos hablando de una zona extremadamente seca y por Mm. eso la extensión de los campos y por eso la importancia clave de las aguadas. Claro, sí, sí, estamos hablando de una zona semidesértica, podemos decir casi un desierto, ¿no? Porque llueve muy poco y en esa gran extensión se necesita mucho campo, mucha superficie, muchas hectáreas para que poder sostener la vida de una vaca, por ejemplo, ¿no? Que no es nada que ver en la pampa húmeda, podríamos decir 1 hectárea por vaca y acá quizás necesitamos 30 por cada vaca. Estos campos de uso común, jurídicamente no hay una forma o un modelo que encaje justo con la necesidad de estas comunidades rurales. O sea, jurídicamente no existe. Los pueblos originarios sí tienen herramientas para esto, ¿no? Toda una comunidad es dueña, bajo ciertos términos, de un pedazo de territorio que tiene que ver con la imposibilidad de venderlo, bueno, de hacer otras cosas distintas al fin por el cual lo tienen, que es el mismo fin que lo que necesita una comunidad criolla como esta, porque lo usan de la misma forma, un pueblo originario que una comunidad criolla. Nada más que la ley está para los pueblos originarios. Ante la falta de un remedio jurídico para esta situación, es que la comunidad del Cardón utiliza las pocas herramientas que hay para ejercer la posesión sobre ese territorio, que tiene que ver con el ánimo de dueño. O sea, hay una coposesión. Todos los habitantes del Cardón poseen todo ese territorio de campo comunero. Y esa posesión hay que mostrarla. Si algún día tienen un conflicto y yo soy dueño de ese campo, tengo que tener pruebas. Y bueno, sobre eso vienen trabajando.
Hay pruebas que ya existían de antes, porque hay antecedentes en los libros de ciertas acciones que realizaban en esos campos. Hay registros de, por ejemplo, sobre las marcas de animales y cantidad de animales que tenían ellos en ese territorio. Y todo eso son pruebas que fundamentan que la comunidad usó ese espacio, usó ese territorio. Y ese es el ánimo de dueño, ¿no? Y el usufructo de eso, de ese campo. ¿Cuál podría ser una solución a largo plazo? Vos mismo dijiste, no es la única comunidad que vive con ese problema, no es solamente el Cardón, no es solamente La Rioja, sino Mm. muchos lugares en Argentina, o podríamos decir tranquilamente en todo el continente. Sí, yo pienso que es muy simple porque nos sentamos 5 personas que conocemos el lugar y poner en palabras el deseo, cómo quisiéramos que eso funcione, y tranquilamente lo podemos pensar. El problema que tenemos es que existe la propiedad privada y la ley lo que dice es que eso tiene que ser privado. Y cuando algo es privado significa que es de alguien y alguien, si es de alguien, alguien lo puede vender. Y ahí se terminó el primer deseo que tiene toda la comunidad de que eso no se venda, que eso tiene una función social, podríamos decir perpetua, exagerando, ¿no? En este caso, lo que la legislación para los pueblos originarios podía tomarse como fundamentos básicos para empezar a pensar. ¿Por qué no? Y si no, crearlo, pero es necesario legislar sobre eso. Porque lo que está pasando en La Rioja, y no sé cómo será en otras provincias, los pueblos están quedando encerrados. O sea, su campo comunero lo van perdiendo. Van apareciendo alambrados, van apareciendo fincas cada vez más grandes y termina la gente ahí arrinconada, sin sus actividades ancestrales que tenían que ver en su estrategia de supervivencia. La ganadería era algo fundamental. Hay varias situaciones, varios lugares donde está pasando algo parecido. ¿Por qué ahora? Eh, sí, la verdad que podría haber llegado, tranquilamente podría haber llegado antes. Por suerte se demoró. Depende el lugar también, porque por ejemplo el valle de Chilecito, que se llama Valle de Antinaco Los Colorados, rápidamente fue abordado y todo lo que es minifundio fue prácticamente eliminado. Tenemos el ejemplo de Vichigasta, y si vemos una foto aérea parece que está el caserío y se hace un cuadradito, un recuadro para salvar el pueblo, que ante tantos alambrados y el reclamo de los habitantes se logró hacer una ley de una reserva provincial. Eso fue una salida tangencial que le dio la legislatura riojana, para frenar un poco, pero no está funcionando del todo porque el alambrado sigue avanzando, y después porque la explotación del acuífero de Vichigasta está sobreexplotado por todas las fincas que están a la vuelta. Entonces hoy Vichigasta está en esta situación, ¿no? O sea, intentaron con esa ley frenar algo, pero quedaron como muy arrinconados para lo que era Vichigasta y para el campo que necesitaba Vichigasta para desarrollar. Y después está, por ejemplo, Huanchín, que prácticamente toda una comunidad rural se transformó en un barrio urbano. O sea, hay, no sé cuántas serán, cuántas manzanas, a donde casi todas las familias viven ahí, y a la vuelta son 3 fincas, una finca muy grande y después contados los propietarios de fincas, ¿no? Que no son los habitantes del pueblo de Huanchín. Para no repetir la historia que ya conocemos, la repito yo, que gracias a tu ayuda, a tu participación, se pudo realizar el acueducto, agua potable, riego, la conexión eléctrica y al final también las escrituras de las tierras, de los terrenos. ¿Cómo te sientes después de, fueron más de 20 años, ¿no? Claro. Cómo te sientes ahora cuando miras atrás y dices cómo fue el Cardón en el 2001, cómo es ahora, sabiendo el impacto que, bueno, también tuvo tu trabajo? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Te puedes morir tranquilo o quedan cosas por hacer? Quedan cosas por hacer. Pero
Sí, la satisfacción de esto de tener un sueño y poder realizarlo, porque uno pone expectativa también, o sea, mi intención era que se pueda desarrollar esa comunidad, pero a la vez le tengo que dar yo las gracias a la comunidad, porque gracias a la comunidad se concretó mi sueño, que era que se logren esos objetivos. Eran difíciles y sin el apoyo podemos decir, de la comunidad, no hubiera sido imposible, porque siempre necesitamos del apoyo. Cuando digo la comunidad es de 3 o 4 referentes que están viviendo en el medio del campo, y al otro día teníamos que ir a firmar un papel en La Rioja y ver cómo viajar, cómo juntar la plata y salir corriendo y, digamos, trabajo le dedicaron ellos, como yo, ellos le dedicaron mucho trabajo para que las cosas se hagan. Y la verdad que son un ejemplo de comunidad, ¿no? Más allá bueno, que faltan cosas, pero tienen el manual ellos de cómo se deben hacer las cosas, creo yo. Tienen la fórmula. ¿Valió la pena? Sí, no, me siento afortunado y, y siento eso, ¿no? Que me gustó tanto cuando llegué, tenía 18 años, ahora tengo 51, y siento eso, que cuando llegué a los 18 soñé, digo, sentía yo la necesidad de ayudarlos. Y bueno, tuve la suerte de poder trabajar y poder realizarme yo, ¿no? Y que ellos también lograron lo que querían, ¿sí? Podemos decir que un final feliz. Entonces, para cerrar eso, me estoy acordando, en realidad me estoy acordando gracias a Lucía, que al final no nos explicaste cómo llegar al Cardón, porque es difícil, no hay cartelería, ¿sabes? Un poco hay, un poco no, pero después de contar tantas cosas interesantes sobre ese pueblo, tal vez alguien escucha y dice, bueno, quiero ir al Cardón. ¿Cómo llegar al Cardón? Qué difícil. No, hay que ir por la ruta 40, que pasa por La Rioja. Si uno va de Chilecito hacia Villa Unión, está justo a mitad de camino, entre Chilecito y Villa Unión, en el kilómetro 3810 de la ruta 40, que dice acceso a Icuña, ¿no? Uno entra como yendo a Icuña y luego se desvía hacia la derecha, 12 kilómetros por un camino de tierra, apuntando siempre hacia el cerro. Bueno, va a llegar, ¿no? Uno si tiene ganas y entusiasmo llega, no hay forma de perderse. O sí, pero bueno, pienso que como tarea estaría bueno poder contar las formas, contar todo lo que hizo la comunidad para lograr esto, para que ellos puedan verse, entiendo yo, y decir, mira, de esta forma fue que logramos estos objetivos. Ellos no se dan cuenta de lo que hicieron. Y creo que es la fórmula para lograr todo lo que quiere la comunidad, ¿no? Este primer capítulo de Radio Escuchante es muy especial, no solamente porque es primer capítulo, sino también porque tendrá su continuación. En agosto de este año, o sea, en 2025, realizamos un taller de cine comunitario en la comunidad del Cardón y junto con los habitantes hicimos grabaciones. De esas grabaciones todavía falta realizar el montaje, la edición de este material y bueno, próximamente tendremos un documental sobre el pueblo del Cardón, sobre todo lo que hizo y bueno, veremos ahí la fórmula secreta de la vida de una comunidad. Y esto ya es todo en este primer capítulo de Radio Escuchante. En el próximo capítulo seguiremos nuestro viaje hacia el norte. Haremos una parada en Sañogasta en nuestro camino a Famatina y después a Bolivia. Hasta la próxima.